Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero Renato. Si estamos listos ya, tenemos las 8:05, como habíamos quedado, para ser puntuales. Sean bienvenidos al tercer día de conferencias. Asimismo, con el asunto de los deberes, ya están llegando la mayoría. Tienen hasta las 11 de la noche del día de hoy para enviar el primer módulo, ya que terminamos ya pues, la conferencia respectiva. Asimismo, como les decía mi compañero Rodrigo, los deberes, todos los deberes se atrasan un día. El que era para mañana queda para pasado y así sucesivamente. Sería eso nomás en cuanto a los deberes, serán revisados entre el día de hoy y mañana. La respuesta les llega a su correo mismo la calificación y las observaciones. Nada más por el momento. Les dejo con mi compañero el ingeniero Renato para la conferencia correspondiente. Buenas noches. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar entonces clase. Vamos a ver ya los parámetros químicos y los microbiológicos. Les voy a compartir la pantalla con la presentación. Entonces, aquí tenemos ya que este ya es los parámetros químicos deben ser lo que ya más nos vamos a demorar. El primer parámetro, el que es necesario conocerle, como le ven, está en una forma de enciclopedia volteriana, ¿no? O sea, desde la A hasta la Z. Pero este del pH va a ser el primero que le vamos a ver porque tiene que ver con muchos otros de los parámetros en las aguas residuales. Entonces, el pH, bueno, tenemos pH, ácido sulfídrico, los carbohidratos, ¿sí? Vamos a ver en qué se dividen carbohidratos, el carbono orgánico total, los cloruros, los compuestos orgánicos volátiles o COBs, DBO, DQO, detergentes, dióxidos de carbono, fenoles, fósforo, aceites, grasas, materiales orgánicas, metano. Creo que ahí, hasta ahí llegamos. Entonces, vamos a empezar por este que les había dicho. Empezamos por el pH. A veces, cuando se pregunta cuáles son las unidades del pH, suele haber alguna duda, ¿no? Con estas unidades. ¿Qué son, cuáles son las unidades del pH? Veámosle en el pizarrón. El pH es el menos logaritmo de base 10, ¿sí?, de la concentración en molar de iones de hidronio, H3O 1 positivo, o 1 positivo, mejor así, dividido para 1 litro. Bueno, si decimos concentración molar, ya no decimos que es para 1 litro. Sería así, la concentración en al menos logaritmo, sí, esto va a ser igual al pH, menos logaritmo de base 10 de la concentración de iones de hidronio. Antes se creía que eran hidrógenos, pero ahora ya se sabe que el hidrógeno no está solo, sino que son hidronios. ¿Cuánto se separa? ¿Quién me puede decir? En un pH neutro, ¿cuántas moléculas? Bueno, no hay moléculas. ¿Cuál es la concentración? ¿Cómo se separa ahí? ¿Qué porcentaje? Bueno, tampoco podríamos decir porcentaje, se nos complica bastante. Pero de el total de moléculas, sí, el total de moléculas, ¿cuántas se hacen en pH neutro? En pH neutro, sí. ¿Cuántas se hacen hidronios? ¿Cuántas será? Serían 10 a la menos 7. Sí, eso sería 10 a la menos 7. Entonces, del total de moléculas, 10 a la menos 7 en la concentración es el pH neutro. Este menos 7, si le sacamos el logaritmo de base 10 de esto va a ser igual a pH 7. Sí, fíjense, si es que yo le reduzco a esto, sí, o le aumento a esto 10 veces más, o sea, a la menos 6, la concentración aquí aumenta. Este es más que este, sí. Entonces aquí la concentración aumenta y el pH va a ser 6. ¿Cuántas veces más aumentó? ¿Quién me responde? ¿Cuántas veces más aumentó la concentración de iones de hidronio? Y ahora le bajo a pH 5, que sería 10 a la menos 5, y esto sería el pH 5, y esta sería la concentración. ¿Cuántas veces aumentó? Viendo esos números. Cuando yo bajo de pH 7, bajo a pH 6, ¿cuántas veces aumentó la concentración de iones de hidronio? 10 veces, exacto. O sea, por cada unidad de pH, la acidez sube 10 veces, ¿sí? La concentración de los iones de hidronio sube 10 veces, no es una, es 10 veces.
Y cuando paso de un pH 7 a un pH 5, ¿cuántas veces son? Es una escala logarítmica. 20. ¿Cuántas veces? Si paso de pH 7 a pH 5, ¿cuántas veces aumentó la concentración de iones de hidrógeno? No 20, no, 100 veces. Sí, es una escala logarítmica. Sí, a veces se hace un poco difícil eso de entender la escala logarítmica. Sí, vamos a poner esto en escala logarítmica. Les voy a hacer un cuadrito en escala logarítmica. Y aquí le voy a poner el valor 1000. Sí, aquí está 1000. El problema con el marcador ya se me acaban ya. Y esto va a ser, este no les voy a poner porque este chiste es este. ¿Cuánto va a ser aquí? Aquí, si este es 1000, esto es escala logarítmica. No es escala lineal, sino escala logarítmica. Aquí, ¿cuánto es? ¿Quién nos dice? En escala logarítmica. ¿Qué número va aquí en la escala logarítmica? ¿Quién se atreve? 1, ¿no? Sería 100. ¿Sí? En escala logarítmica. 100. Aquí, la mitad de aquí, ¿cuánto iría aquí? 10. Exacto, 10 y así. Así funciona la escala logarítmica. Y el pH es una escala logarítmica. Hay que entender que subir un punto de pH no es subir la acidez una vez, sino subirle 10 veces. Y subir 2 es 100 veces. Y subirle 3 es 1000 veces. Y así. Entonces, el pH tiene una escala logarítmica. No hay que olvidarse de eso. Si es que necesitamos saber cuántas moléculas se disociaron en número de moléculas, ¿por qué tenemos que multiplicar? ¿Quién se acuerda de esas clases de química del colegio? ¿Qué número me dice el número de moléculas? El número de Avogadro. Exacto, el número de Avogadro. Deberíamos multiplicar por el número de Avogadro para saber cuántas moléculas se están disociando. Sí, y hay casos en que se necesita hacer. Pero bueno, eso no le vamos a ver ahorita. Pero no se vayan a olvidar, pH es la menos concentración en logaritmo base 10 en molar de concentración de iones hidrógeno. ¿Qué será pOH? ¿Qué será ese pOH? Tenemos dos fórmulas, pero el pOH. El pOH sería menos logaritmo de base 10 de la concentración de iones hidroxilo. Este es positivo, este es negativo. Sí, de iones hidroxilo, de iones hidroxilo. Ayer vimos radicales, lo que antes se llamaban radicales libres, ahora solo se les llama radicales. Pero este no, este es ion. El ion, el radical es distinto, ¿no? Y además de eso, el pOH, el potencial OH, va a ser igual a 14 menos pH. Sí. Estos dos se suelen usar. A veces viene en forma de pH y a veces viene en forma de pOH. Y es potencial. Un potencial significa un menos logaritmo de una concentración en molar. Esas son las unidades de pH. Cuando yo tengo pHs, puedo tener pHs negativos. Puedo tener el pH ser negativo. Perdón. ¿O puede ser mayor a 14 el pH? No, no puede ser mayor a 14. ¿Qué opina el resto? ¿Podrá ser negativo, o sea, menor a 0, o mayor a 14? Teóricamente puede llegar a ser mayor a 14. Ya, muy bien. No, La no puede. respuesta, sí, a veces sí eso nos dijeron, no se puede. Pero si es que ya vemos la fórmula, sí. Por ejemplo, si yo tengo, saquen esto, logaritmo de base 10 de, y aquí le pongamos la concentración menos logaritmo de base 10 de 10 a la 2. ¿Cuánto les va a salir esto? 2. Exacto, va a salir menos 2, es un pH negativo. O si es que yo le saco menos logaritmo de base 10, de 15, me va a salir menos, bueno,
O de menos, aquí le podría poner de menos 15, ¿sí? Me va a salir 15. Significa eso que puedo medir. O sea, si es que agarras el pHímetro, un pHímetro bien fuerte, bien bueno y bien robusto, y le metes en un ácido concentrado, te va a salir pH menos 10. ¿Sí? ¿Qué significa cuando el pH es menor a 0 o mayor a 14? Sí existe, sí puedes medir con ciertos pHímetros, pero ya no es una solución, ¿sí? Ya no está en forma de solución. En otras palabras, está concentrado, ya no tiene agua. Eso significa. Sí, por ejemplo, cuando yo tengo en agua, tengo 10 a la menos 2, o sea que la mayoría es de 100, uno es ácido. Sí, de 100, uno es ácido. Si tengo a la menos pH, ¿qué les digo? 6, significa 1 en 1.000.000 es ácido. Sí, pero si tengo menos 2, significa que tengo 100 en 1 de agua. O sea, ya no está en agua, ya no está en una solución. Eso significa. Nosotros cuando hablamos de aguas residuales vamos a tener siempre valores desde 0 hasta 14. Pero si ya no estamos hablando de agua, estamos hablando de un compuesto que no está en solución, ahí vamos a tener pHs negativos o pHs mayores a 14. Sí, muy bien. Entonces, sigamos. Se considera como corrosivo si es que el pH es menor a 2.5, ¿sí? Ya se considera corrosivo. O si el pH es mayor en una base a 12.5, 11.5, 11.5. Sí, ahí ya se vuelve algo corrosivo, con pHs menores a 2.5 y mayores a 11.5. Tenemos eso, sosa cáusticas, y tenemos unos pHs de 14 mayores a 11.5, ¿no? En una solución. O si es que tenemos estos pHs, la Coca-Cola tiene 3, ¿no? Y o sea, ya mismo que llega este de aquí. Por eso se usa como para destapar cañerías y cosas así. Entonces, esos ya son corrosivos. ¿Hay aguas residuales que llegan a estos pHs? Sí, las de las medicinas suelen llegar a pH 1, pH 2, ¿no? Entonces, son pHs bastante bajos que hay que subirles el pH y hacerles un tratamiento. Y pHs de aguas residuales así súper básicas no me he topado. Ácidas sí, básicas no. Ligeramente básicas es la mayoría, pero de ahí a ácidas son bastante ácidas varias, ¿no? Aquí nos hacen dos comentarios. Lo que sucede es que el pH está realmente relacionado con la actividad del ion hidronio, no con su concentración. Sí, con la actividad. Sí, una consulta, un ejemplo de agua residual con pH 0, ya si hay agua, ya no hay pH 0, ¿no? O sea, si es que hay un contaminante en el agua, sí, pH es mayor a 0 y menor a 14. Si hay un contaminante en el agua, el pH se hace 0 o negativo cuando en el contaminante hay agua, ¿se entiende? O sea, cuando el agua no es mayoría, cuando el contaminante es mayoría. Por ejemplo, si es que tú mides el ácido sulfúrico puro, te va a salir un pH de menos algo, ¿no? Menos bastante. En el perclórico, que es el ácido más fuerte, te va a salir menos, un valor más negativo todavía. Entonces, cuando te sale pH menos a 0, es que hay más contaminante que agua. ¿Sí? Con pH 14, bueno, es lo que acabamos de ver. Con pH 1, si les puedo decir, el agua de las medicinas, me he topado con esos pHs. Y es que relativamente es beneficioso porque se favorece una reacción de oxidación avanzada hacia la derecha, ¿no? Cuando tienes pHs bajos, súper bajos como en esos casos. Muy bien, entonces vamos a volver. Y el pH en los sistemas de tratamiento biológicos son muy importantes. En el tratamiento de lodos activados, un pH que va de 6,5 a 8,5 funciona, ¿no? De ahí cuando bajas, funciona también, pero no tan bien. Hasta un 5.5 puede funcionar, pero la eficiencia baja a niveles a la mitad de la eficiencia de lo que funciona a 6,5. Además, acuérdense que hay un grado de histéresis. Si es que tú le subes el pH hasta 6,5, le paras, luego se mezcla bien y sigue subiendo a 7, 7, 7, hasta 7,6, 7, se empieza a seguir subiendo.
y luego se vuelve a estabilizar. Entonces, en las igualaciones de pH hay que tener cuidado con los grados de histéresis. En cambio, los tratamientos anaerobios, el proceso de hidrólisis, el tratamiento anaerobio tiene 4 partes. Sí, la primera es la hidrólisis. Esa hidrólisis se tiene que hacer a estos pHs. Si no está a estos pHs, no funciona. Luego, la segunda etapa es la etapa de acidificación. Ahí el agua residual por sí misma va a bajar a un pH más o menos de 4.1 o 3.9 por ahí. Sí, depende qué proteínas sean las que se están rompiendo y cuál es el punto isoeléctrico. Sí, el punto isoeléctrico en el que se rompen las moléculas. Muy bien. El siguiente es este de aquí, el ácido sulfídrico. Si este ácido sulfídrico H2S, ¿alguna pregunta de pH? El pH es súper importante para los tratamientos, ¿no? Biológicos, como vimos. Si no está en el pH, no funciona. ¿Cuál es la única forma que tienes de hacer una igualación de pH? ¿Con qué le pones si es que tienes el pH muy, muy ácido? ¿Qué le pones? Si tienes pH muy ácido, ¿qué le pones? ¿Qué es lo que por lo general se pone? ¿La cal? Sosa Agua. cáustica, muy bien. Sí, perdón. ¿La cal? Ya puedes ponerle cal o puedes ponerle sosa cáustica. Esa sosa cáustica NaOH es lo que todos nos ponen. El problema de la sosa cáustica es un reactivo controlado por el ex CETED, ¿no? Que antes se llamaba CONCEF, luego se llamó CETED y ahora es Ministerio del Gobierno. Entonces es controlado. Es medio difícil conseguir y te dan cuotas. A la universidad nos dan 1 kilo de sosa cáustica al año. Con eso se nos acaba rapidísimo. Esa es la mejor, pero es controlada. La otra puedes poner cal. ¿Cuál es el problema de la cal? Sedimenta, precipita. Ya, sí, es menos soluble, ¿no? Por lo tanto, se sedimenta. Entonces, veámosle, por ejemplo, le voy a abrir el internet para que veamos eso. Les voy a compartir el grado de solubilidad del uno con el grado de solubilidad del otro. Entonces, si nos vamos a... Le ponemos aquí hidróxido de sodio. Le vemos la solubilidad. Una de las formas fáciles de ver la solubilidad de las sustancias químicas es que están en las páginas de Wikipedia. Entonces, aquí está ya solubilidad. No. Está a punto de fusión, ebullición. Pero tiene una solubilidad alta, ¿no? Y es importante saber la solubilidad también. A veces ponen concentraciones sobresaturadas. Si le pones aquí, por ejemplo, solubilidad, alguien ya le vio. Aquí está, solubilidad de agua. La solubilidad es alta, fíjense. A 20 grados centígrados tiene 111 gramos por cada 100 mililitros. Es una solubilidad altísima, ¿no? Entonces es muy soluble. Le pones un poquito y le sigues poniendo y no se satura. Pero si le pones óxido de calcio o cal, sí, cal viva, creo que acá está, ya no nos deja ver. Tiene, fíjense, 1.19 gramos por litro. 11 gramos por 100 mililitros. Este es 1.20 gramos por litro, no sobre 100 mililitros, por litro. O sea, sobre 100 mililitros sería 0.119. Sí. O sea, 1000 veces menos soluble que la sosa cáustica. Entonces, ese es el problema de la cal. Claro que es más barata, pero por lo general se te queda sólida y abajo se te precipita y casi no te baja el pH. Entonces, ese es el problema con la cal, como acabamos de ver, ¿no? Ahora, ¿cómo subes el pH? ¿Con qué subes el pH? ¿Qué es lo mejor para subir el pH?
Si hacemos ejercicios de floculación, coagulación con cal, luego, si alcanzamos a hacer esos ejercicios, usamos la solubilidad para hacer de la cal, para diseñar tanques de almacenamientos de químicos. ¿Con qué bajas el pH? Caso contrario. ¿Qué usas para bajar el pH? ¿Qué es lo más común para bajar el pH? ¿Quién me Pueden- puede decir? Se pueden utilizar soluciones ácidas o, en el caso práctico, también el sulfato de aluminio ayuda a bajar el pH. Sí, el sulfato de aluminio te ayuda a bajar el pH. El problema es que vas a flocular, ¿no? Sí, pero puedes usar sulfato de aluminio para bajar el pH. Sí, sí, sí. No, no es que te baja mucho tampoco, ¿no? O sea, te baja, pero tienes un problema con con el sulfato de aluminio, es que de paso te flocula. Entonces, ahí hay un problema. Policloruro de aluminio, sí, también te baja, pero no se usa para bajar el pH, ¿no? Acuérdense que el policloruro y el sulfato de aluminio tienen un punto isoeléctrico en un pH más o menos básico. Si el punto isoeléctrico de estos dos, donde mejor flocula, donde mejor hace el rompimiento de las cargas, es en pH 7.6, creo, por ahí está. Y le baja el pH a 7. O sea, por eso es que tiene ese pH medio ácido. Pero para bajar el pH, usarle, si vas a tener un tratamiento biológico y pones sulfato de aluminio, la DQO te sube. Sí. Mídanle, agarren agua, pónganle sulfato de aluminio y la DQO te va a subir. Entonces luego tiene que hacer más trabajo el proceso biológico para disminuir la DQO. ¿Con O sea, acético? perdón. ¿Con acético? El ácido acético, en cambio, es un ácido que huele mal y también es orgánico. Entonces, los ácidos orgánicos también son medios malos para bajar los pHs, ¿no? Entonces, no son tan buenos como los inorgánicos, los ácidos orgánicos. Y además, el ácido acético huele feo. Muy bien, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, como nos dice Eugenia Rivera, ese puede ser, muy bien. El ácido sulfúrico y el ácido nítrico, otro problema más, también son reactivos controlados, ¿no? Ácido cítrico no tanto porque sigue siendo un ácido orgánico y no son tan buenos, ¿no? Ácido clorhídrico me le ponen acá, también podría ser, pero el costo también respecto al ácido sulfúrico es más, ¿no? ¿Cuánto vale un kilo de sosa cáustica? Por ahí $1. ¿Cuánto vale un kilo de ácido sulfúrico? Al por mayor, igual te vale $1. Entonces es relativamente mayor. Si le pones carbonato, imagínate, ¿qué va a pasar? ¿Sube o baja el pH? Va a subir, ¿no? Exactamente. Si es que le pones un carbonato, va a subir. Pero lo que nos dice Lorena es una cuestión interesante. Y eso justo es lo que les quería decir. Algunas veces hemos hecho esto para bajar el pH y funciona. Sí. Hay unos dos puntos que se llaman un diagrama PC-pH, donde este es el potencial de concentración, pero en forma de potencial. Cuando digo potencial, volvemos a lo mismo, eh, es un logaritmo de base 10. Sí, y acá tenemos el pH. A pH es 4 y a pH 11. El carbono tiene una forma interesante. Aquí se baja, luego se sube. Aquí se mega baja. Y aquí se cruza y acá se sube el otro en un diagrama PC-pH. Luego se mantiene así. En esta parte de aquí, el carbono inorgánico. Si carbono orgánico, ¿cuántas moléculas hay de carbono orgánico? Es la bolísima, ¿no? Alcanos, alquenos, lo que vieron creo que es del segundo semestre en química orgánica, se ve miles de compuestos orgánicos. Pero carbono inorgánico hay 3, que son el ácido carbónico, H2CO3, que aquí vamos a tener el ácido carbónico, H2CO3, el ácido carbónico. Acá vamos a tener los bicarbonatos de pH 4 a pH 11, se van formando más los bicarbonatos. Y los carbonatos que nos decía Lorena, 2 negativo. Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer una bajada del pH mediante la formación de ácido carbónico? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el agua carbonatada? ¿Qué se le inyecta para que se haga ácido carbónico ahí adentro? CO2.
Exactamente, CO2. Y en una fábrica, ¿dónde tenemos CO2? En los calderos. Exacto, en los calderos. Inyectamos el gas del caldero dentro del agua y se nos va formando ácido carbónico y el pH se va bajando. ¿Cuánto nos cuesta? Casi nada. Entonces, para bajar el pH, una buena opción es meter el gas de los calderos. Se va bajando el pH, va haciéndose ácido carbónico, H2CO3. ¿Sí? Entonces, esa es una de las opciones. Se podría hacer para que no tengan que ponerle ácidos. De hecho, sí, sí funciona. Hemos hecho pruebas, hemos hecho estas cosas y funciona, baja el pH, ¿no? Sobre todo en las aguas que tienen mucho detergente. A veces los detergentes les empiezan a subir el pH, entonces le puedes bajar con el CO2. Sí, y ahí se forma ácido carbónico. CO2 más H2O igual ácido carbónico. ¿Cuál es el pH del agua destilada? Un poquito más, Steven. 7. ¿Alguien ha medido el agua destilada y le sale 7? El agua destilada, el pH del agua destilada mide 7. 7.2, ¿no? Muy bien, por lo que dice más o menos Jefferson, 6.5, 6.8, 6.7. Sí, alrededor de 7, pero mayor o menor, Edwin, perdón. Menor. Nunca así destiles el agua, te sale 6.6. Vuelves a destilar, 6.6, 6.5. Le pones en el microfiltrador, sí, el agua HPLC. ¿Y cuánto mide el agua HPLC? ¿Cuál es el pH del agua HPLC, High Performance Liquid Chromatography, para meter al cromatógrafo? Darwin no tanto tampoco, 5.8 ya es bajista, ya es más bajo, ¿no? A 6.7, 6.8. Y en el agua HPLC había una compañera que hace laboratorio que estaba ayer. ¿Cuánto tiene el pH el agua HPLC? ¿Cuánto es del agua más pura, pero así la más pura, que ya no tiene ni media sal? ¿Cuál es el pH en el agua HPLC? La compañera de laboratorio no está. Sale 6.8 otra vez. No llega a 7. Por más que le destiles al agua y le purifiques como loco, por más que hagas eso, vuelves a medir y vuelve a bajarse el pH. ¿Por qué? ¿Por qué por más que destiles el agua, le purifiques, le pases por los filtros, le evapores y luego le condenses, todo, y te sigue dando menor a 7? ¿Por qué? ¿Quién se le ocurre? Porque remueves la alcalinidad del agua. Y o sea, si es que ya le quitas las sales, ya no vas a tener alcalinidad. Sí, pero se vuelve a dar acidez. Al revés de la alcalinidad, se vuelve a dar acidez. Pero ¿por qué se vuelve a ser un poquito ácida y llega a 6.8? Otra vez, por más que purifiques. ¿Qué tiene el aire? No el hidrógeno del aire. Acuérdate que el aire no tiene mucho hidrógeno, Damián Torres. El aire tiene 79% de nitrógeno, Con el 21% de CO2. oxígeno. Exacto, el aire tiene CO2. Y ese CO2 se pasa al agua y le baja el pH. Por más que le purifiques, si el agua luego tiene contacto con el ambiente, con la atmósfera, se va a bajar el pH. Y eso hay que considerar. Sí, siempre, por más que purifiques, siempre se forma. Y a la final, ¿qué es lo que se ha estado formando? Siempre va a tener ácido carbónico. Entonces hay bacterias, si hay microorganismos que agarran esto, como el fotoplancton, en los océanos, agarran este ácido carbónico y sintetizan y lo hacen orgánico, ¿no? O sea, esa importancia ecológica es altísima, ¿no? Es súper interesante. Muy bien, eso. Entonces, de eso también es necesario tomar en cuenta el momento en que hablemos del pH. ¿Alguna otra pregunta del pH? O sea, podríamos quedarnos toda la clase solo hablando del pH. Solo una cosita más del pH. ¿Qué es acidez y qué es alcalinidad? Acidez significa que pH es ácido. Si has oído acidez, ¿significa eso que el pH es ácido? Acidez.
Ausencia de minerales. No, no es ausencia de minerales. Ausencia de minerales, no sé cómo se puede llamar, pero no es una ausencia de minerales. ¿Qué es acidez y qué es alcalinidad? Es porque está compuesto de más ácido, o sea, como lo No. dice, no Uno acidez. creería que no, pero uno creería que es así, como dice, como nos comenta la compañera, pero en realidad la acidez, acuérdense, es la capacidad de neutralizar una base. Eso es acidez. Es la capacidad de neutralizar una base. ¿Y qué es alcalinidad? La capacidad de neutralizar un ácido. Sí. Porque, ¿cómo se llama este que tengo aquí? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama este que tengo aquí? Tengo ácido carbónico, tengo este que no les voy a decir el nombre hasta alguien me diga. Los No se puede bicarbonatos. ver. Tengo Exactamente, se llaman bicarbonatos. El otro nombre de los bicarbonatos, ¿cómo también se llama el bicarbonato? Carbonato También se ácido. llama, exacto, carbonato ácido. ¿Y es ácido o es alcalino? Ácido. Ah, no, ese es Alcalino. alcalino. Y es alcalino, es un carbonato ácido, pero es alcalino. Entonces, es igual. La acidez es la capacidad de neutralizar las bases, ¿sí? Y las bases, y puede ser que le pueden neutralizar una base, otra base, puede neutralizar las bases, tiene la capacidad. Lo que pasa con esto, si se dan cuenta. Entonces, cualquier sustancia que tiene la capacidad de neutralizar las bases aporta acidez. Y cualquier sustancia que tiene la capacidad de neutralizar los ácidos aporta alcalinidad. Sí, no se vayan a olvidar. Entonces, no, a veces hay esa confusión. Bueno, algo más del pH. Bueno, ya les digo, podemos seguir con el pH, pero vamos porque si no nos vamos a quedar. Sigamos. Ácido sulfídrico. Este se produce por tiene un mal olor, como huevos podridos, sí. Un olor muy característico, muy ofensivo, el peor que puedes tener en las plantas de aguas residuales. Se da por los procesos anaerobios. Este se reduce en vez del oxígeno. Entonces, este es un aceptor de electrones que se empieza a reducir en vez del oxígeno. Y se empieza a reducir a una forma tal, la forma más reducida es el ácido sulfídrico. Sí, que tiene un olor muy desagradable. Además de eso, es altamente corrosivo. Cuando tienes esta tremenda corrosividad en el agua, sí, vas dañando las tuberías. Entonces, el ácido sulfídrico tiene una capacidad para dañar las tuberías bastante grande. Por lo general, este ácido sulfídrico es en forma de gas, entonces se desprende rápido del agua. Le hueles en el ambiente y no se va, o sea, se queda ahí permanentemente cerca del agua que se haya descompuesto en forma de proceso anaerobio. Muy bien, carbohidratos. Es parte de las 4 moléculas orgánicas. Les puse solo los carbohidratos, pero vamos a ver las 4 moléculas orgánicas. ¿Cuáles son las 4 moléculas orgánicas? ¿Quién se acuerda? Las 4 moléculas, tenemos 4 formas de moléculas orgánicas. La una son los carbohidratos que aportan energía y por lo tanto van a... No, esas no son. No. Lo que usted Lípidos, nos dice... Perdón. Muy bien, lípidos, eso es. Lípidos, carbohidratos, proteínas y lo que está de aminoácidos. pleno. Exacto, aminoácidos, ácidos nucleicos, ¿no? Aminoácido es una proteína, Eso, sino ácidos los ácidos nucleicos. nucleicos, ¿no? Sí, los ácidos nucleicos. Perfecto. Muy bien. Ahorita está moda, ¿no? ¿Qué es un virus? Es un ácido nucleico, es una cadena de ácidos nucleicos protegidos por una proteína, ¿no? Entonces, muy bien, esos son. Lo que nos dice Jefferson son los elementos que forman la materia orgánica, los que más forman la materia orgánica, que es CH, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Muy bien, entonces estos tenemos los carbohidratos, ahora se nos van a dividir en dos. Uno creyera que los carbohidratos es lo que más se tiene en el agua residual, pero no. Los carbohidratos más o menos se tiene un 35% de las moléculas orgánicas en el agua son carbohidratos. El 50% son proteínas y más o menos un 15% son lípidos. Sí, 15% de lípidos o grasas, 50% de proteínas y carbohidratos es el 35% en las aguas residuales. Son los que aportan más de BO y de QO. Sí, los que más están, los carbohidratos ahora se dividen en por lo menos
4, ¿no? O sea, celulosas que son celulosa, sí, que es el de la madera, la parte más débil de la madera, y que en las aguas residuales van a producir un problema que se llama bulking, sí. La celulosa cuando está en el agua va a producir bulking. Otras son ligninas. Las ligninas son más fáciles de separar porque son pesadas y caen, es la madera, pero no es la celulosa. O sea, una parte se hace lignina y la otra parte se hace de la madera, se hace celulosa. Entonces, la lignina no hay mucho problema, por lo general se queda en los sistemas de cribado. De ahí tenemos otros dos, que ya son más comunes en la parte soluble. La una es el almidón, sí. El almidón que tiene una capacidad de almacenar la energía no tan grande como la siguiente, que es el azúcar, sí, las azúcares. Entonces, todas las que son azúcares ya son de rápido uso de energía. Luego el almidón, luego la celulosa y luego la lignina. Entonces, esos son los carbohidratos, ¿no? La lignina, ya saben, nos produce bulking, filamentosos, también llamada nocardia. Todos esos nombres le pueden encontrar. Mientras que las azúcares aportan energía soluble, ¿no? Es una DBO soluble alta, rápida. Y los almidones, que hay bastante en el agua residual, ¿no? Bueno, proteínas es otro, ¿no? Ese es el que más se tiene proteínas. Tienen bastante nitrógeno. Y creo que aceites y grasas sí está. Muy bien, sigamos. ¿Alguna pregunta de esto, carbohidratos? Me paran nomás preguntas y seguimos. Ahí si es que sé, respondo. Sí. Muy bien. Ahora hay una forma de medir la energía, la más fácil de las formas de medir la energía, que es el carbono orgánico total, el COT. Bastante rápido y lo que hace es una máquina que todo le quema a una cierta temperatura y le transforma en CO2. Contabiliza el CO2 para saber cuánto carbono hubo en el agua. Esta es la forma ahorita de moda de medir, ya no es la de AQO ni la de BO. Ahora lo único que se mide es este COT. Sí, mediante una maquinita, como les digo, que mide aquí. Y es muy rápido, es muy fácil de sacar resultados, ¿no? En investigación. Ahorita es la más rápida sacar resultados en investigación. Por ejemplo, antes para hacer una oxidación avanzada uno se demoraba haciendo las matrices unas 3 semanas y ahora se reduce a los 3 días hacer las matrices con una máquina de COT. Lo mismo que ponen en la norma y ya le van a ir quitando, yo me imagino, y le van a ir a reemplazar por la COT. Este es un parámetro interesante, útil que ustedes sepan, que ya mismo se va a empezar a poner, ya está de moda, pero acá en el Ecuador aún no mucho. Y ya mismo se pone de moda y es necesario que ustedes sepan el COT. Otros son los cloruros, ¿no? Los cloruros salen de la sal que consumimos las personas más, ¿no? La contribución diaria per cápita es de 6 a 9 gramos de sal al agua residual. Sí, este es el que les tenía que con la compañera que hace laboratorio, no me acordaba ayer. Los cloruros son los que intervienen en el ensayo de la DQO. Cuando tienes DQO cuando tienes cloruros y haces DQO, resulta que la DQO te sale más baja, ¿sí? ¿Y por qué te sale más baja? Porque el cloruro interfiere en este ensayo, ¿no? El aumentar la conductividad, algún problema le hace, entonces tienes más baja y te puede salir la DBO más alta que la de DQO por la presencia de cloruro. Entonces, en cuenta. Y ustedes saben que la sal, sí, en una cantidad muy grande es tóxica. En una concentración de 15 gramos por cada litro ya se hace tóxico para el sistema biológico. Incluso uno se come una cucharada de sal, unas 2 cucharadas de sal, me imagino que es algo tóxico, ¿no? Ya es un veneno para una persona misma, la sal. Entonces hay que tenerle cuidado con esto. Entonces los cloruros es uno de los compuestos también importantes. Vamos con estos, ¿no? Un proceso, esto deberíamos haberle puesto en la parte microbiológica, pero no importa, le vamos a revisar acá. Los coliformes. Los coliformes son microorganismos indicadores que son fáciles de analizar porque son bacilos gram negativos aerobios. Y hay 2 formas de tener estas unidades. ¿Cuáles son las unidades de los coliformes? ¿Quién de ustedes se acuerda? Hay 2 unidades. UFCs y número más probable.
Exactamente. UFC, unidades formadoras de colonia o números más probables. Si haces un cultivo, vas a tener en UFCs. En cambio, si es que pones en los vasitos de precipitación, no, perdón, en los tubos de ensayo, con los tubos de ensayo pequeñitos, si te forman las burbujas, sí, que no vamos a explicar, nos demoramos un montón explicando cómo se hace eso. Entonces ahí tienes el número más probable. Sí, mejores las unidades formadoras de colonia, los números más probables aún a veces puede por ahí dar una fase, ¿no? Muy bien, esos son los coliformes. El principal, aquí podemos dividir en dos. El coliforme total, que son todos los coliformes, todos los indicadores de patógenos, una parte de los patógenos, sí, que responden a ser bacilos gram negativos aerobios. Y los coliformes fecales, sí. El coliforme fecal principal, ustedes saben el nombre. ¿Cómo se llama? El principal indicador de coliforme fecal. Chiricha. La E. coli. Exacto, Escherichia coli. Exacto. Exacto, esa misma, la Escherichia coli. Es el principal coliforme fecal, el que más se conoce y que está dentro de los coliformes fecales. Si tenemos Renato, una consulta rapidita. Claro, ¿Hay alguna ecuación matemática para poder pasar de número más probable a UFCs y viceversa? debe haber una empírica. O sea, y aún así como científica, donde pasas lo uno y te da exactamente lo otro, no. Pero me imagino que debe haber una empírica donde se agarró una tabla, sí, se agarró una tabla de los unos y otra tabla de los otros, de la misma muestra, se comparó y se hizo una empírica. Entonces debe tener una constante algunas constantes por ahí o alguna relación cuadrática, yo qué sé, pero debe haber alguna fórmula empírica. Sí, o sea, no una fórmula científica, sino una fórmula empírica. Debe haber, que se hizo con una regresión de cualquier tipo, ¿no? Probe y hay un montón de formas de hacer regresiones. Sí debe haber, me imagino que sí. Entonces, esos son, ¿no? Los coliformes que nosotros tenemos fecales. Ahí significa que pasó por el tracto digestivo o de una persona o de un animal cuando tenemos coliformes. Pregunta, en el agua potable, ¿por qué cada vez hay más coliformes fecales en el agua potable? En los procesos de potabilización, antes de las aguas, o sea, siempre está, cada vez aumenta más. En el proceso de tratamiento del agua potable aumenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cada vez se va aumentando para que haya coliformes fecales en el agua potable? Por la contaminación en los ríos puede ser. Sí, pero como tú sabes, casi nunca se agarra el agua al río directo para un sistema de potabilización, sino que uno se va a aguas arriba y agarra de las vertientes sí, por lo general de las vertientes, ¿no? ¿Por qué ahora ahí en esas vertientes hay coliformes? Por la presencia de al vacuno. Sí, exactamente. Cada vez se aumenta la frontera agrícola hacia arriba, ¿no? Entonces ahí los animales que viven más arriba ya contaminan el suelo y luego con la infiltración se van llevando coliformes fecales y se tiene cada vez mayor cantidad de coliformes fecales. ¿Cómo se hace para eliminar los coliformes fecales? Facilito. La forma más facilita de eliminar los coliformes fecales. Cloro, muy bien. ¿Por qué se usa el cloro y no se usa el ozono? ¿O no se usa el rayo ultravioleta? Más económico. Sí, es más económico, muy bien. Pero hay otra cosa. Exactamente nos lo dice Yanela Patricia. La capacidad de efecto residual. Eso es, ¿no? Tiene un efecto residual. Es los costos, y tienes razón. Pero el efecto residual también es importante, porque si hay una infiltración de agua residual en el agua potable, entonces si el cloro va a ir oxidando o va a ir destruyendo estos patógenos en las tuberías, ¿sí? No solo en la planta de agua residual. En Una cambio, el consulta. ozono, sí, El rango para destruir coliformes. 0,2, tienes, 0,5, 1. sí, tienes que hacer una prueba y tienes que hallar un breakpoint, sí. Hay un punto de quiebre del cloro que tienes que hacer, porque el cloro es medio engañoso, sí.
tiene un breakpoint. Tienes el cloro soluble. Sí, Claro. y acá tienes, 0,5. aquí añades Se puede cloro, ¿no? explicar. Claro, añades aquí cloro. Cloro añadido. Sí, y aquí tienes un cloro soluble. Entonces resulta que cloras más y obvio tienes más cloro soluble. Cloras más y obvio tienes cloro soluble. O sea, es obvio, ¿no? Pones más cloro y vas a tener más cloro en el agua. Pero esa obviedad se cae cuando vuelve a bajar. Sí, luego pones más cloro y sigue, y en vez de tener más cloro soluble, baja. Sí. Y pones más cloro y sigue bajando. En vez de subir, baja. Sí. Y luego de eso, pones más cloro y recién aquí empieza a subir así. Chuta, ya estoy 3 marcadores. Ya no sirve. Y luego es que vuelve a subir. Pero al principio el cloro baja y acá no te sirve de nada el cloro. Sí, sino que tienes que hacer una pruebita con los microorganismos para ver cuando llegas a este punto recién puedes sacar una ecuación. Eso se llama breakpoint. Veámosle, si le vemos esa gráfica, esos experimentos que se suelen hacer en la gráfica en internet, así rapidito. O punto de quiebre, ¿no? Lo mejor es hacer hay una ecuación que yo les voy a poner. Yo les voy a buscar cuando veamos eso, creo que es el último capítulo. No la encuentro. Hay una ecuación que rompe ese breakpoint. Acá está. Les pongo. Entonces, eso le puedes, si tienes interés en cómo se hace esa muestra para sacar la ecuación, es netamente experimental. Y acá hay varios papers, mira. Aquí está el breakpoint de la cloración. Sube, luego baja y recién aquí puedes tener una gráfica que te resulta. Porque el cloro es medio engañoso. Le pones más y vos dices, se está clorando bien. No, no se está clorando. Se está yendo, se está disipando. Y luego sube, fíjate. En todos estos luego cae y luego sube. Mira, en todas las gráficas vas a encontrar eso, ¿no? Ponle breakpoint chloride y puedes encontrar esa forma. Y te da cómo hacer y todo. Pero yo creo que sí vamos a alcanzar. Esperemos que alcancemos a ver en desinfección al final. Vamos a hacerle el breakpoint, le vamos a analizar el breakpoint. Pero así se hace, ¿no? Vas a añadir cloro y vas viendo cuánto se forma en solubilidad. Y aquí te las fases incluso en este. Gracias. Sí, ahí puedes. Pero sí, hay que tener cuidado con el cloro en ese aspecto, ¿no? Hay 3 sustancias que no debes clorar nunca. Jamás en la vida debes clorar. Yo he visto que los cloran y nunca jamás debes clorar. ¿Cuáles son esas 3 cosas que no debes clorar nunca en un agua residual? Menos en un agua potable. ¿Qué no debes clorar nunca? Agua de regadío. Sí, bueno, antes de meterlas a las plantas, sí, tienes razón. Pero hay 3 sustancias químicas que no debes clorar nunca. Justo ahora que hablamos de cloruros. El 1 es el fenol. Se hace clorofenol y eso es un tóxico ya más persistente, ¿no? O sea, si es que el fenol es persistente, digamos que tiene una edad media de no sé cuánto, pero imagino que de unos días o de unos meses. El clorofenol tiene de años. Entonces estás haciendo un contaminante bastante fuerte. Nunca tienes que clorar fenoles. Sí. Yo he visto en rellenos sanitarios donde al final a veces ponen cloro para evitar los dolores y le cloran al fenol. Tienen alta cantidad de fenol y se clora. Y se hace clorofenol y huele feísimo, ¿no? El clorofenol. Otro que no tienes que clorar son las amidas. Se forma cloramidas, que son también compuestos más tóxicos. Y tampoco debes clorar los ácidos húmicos.
cuando cloras los ácidos húmicos que produces. Cuando cloras los ácidos húmicos produces... estoy buscándole... No, no es mercapta, no me acuerdo. O sea, se me viene no, es carbamato, tampoco no puede ser. Eso es un pesticida. Si cuando se cloran los ácidos húmicos, se forma un compuesto que no me acuerdo el nombre, que es bien igual, aumenta la toxicidad bastante. Y no le puse cloración, no me sale así rápido. Pero cuando ya me acuerdo, ya les digo. Pero si alguien encuentra, mejor. Nos preguntan en qué productos o procesos tenemos amidas. Sí, amidas, clorofenoles en los procesos de minería. Sí, tienes dos, siderúrgica y metalúrgica. Ahí tienes las amidas y los clorofenoles. Sí, siderúrgica y metalúrgica. Que sí hay, ¿no? Acá sí tenemos. En Tungurahua yo he visto que el agua tiene fenol y tiene amidas. Sí. Entonces ahí en esos procesos tienes. Y no me acuerdo el otro. Bueno, ya le encuentro, ya, o si no, me acuerdo y ahí les digo, aunque estemos en otro tema, pero ahí me acuerdo y les digo qué es lo que se forma. Bueno, sigamos. Esas tres sustancias son las que no puedes clorar nunca. Otro que tenemos es la demanda bioquímica de oxígeno, sí, que se mide con 5 días. Es un indicador inglés, sí. Como ustedes saben, Inglaterra es una isla y veían que el agua en las ciudades, de la ciudad de Londres, en llegar al mar, se demoraba 5 días. Entonces, por ahí sale eso de los 5 días, ¿no? Entonces, es una medida de allá. Si nosotros, por ejemplo, decimos cuánto se demora en nuestra cuenca del río, todo lo que va al Océano Pacífico, deben ser unos 10 días. Me imagino que se demora una gota de agua que cae acá en la cuenca que va al Pacífico, como la que yo estoy, por ejemplo. Yo estoy en la del río Esmeraldas. O sea, debe ser unos 10 días que se demora. Pero si me voy al otro lado del Pichincha, que estoy en Quito, me voy al otro lado del Pichincha y me voy a Yoa, por ejemplo, o a Nono, ya es Cuenca. Ah, no, perdón, me iría al otro lado. No, me estoy yendo a la costa. Me iría al otro lado, no. Me iría a Napo, me iría al oriente. Ahí no va a ser 5 días que se demore en llegar al océano Atlántico. Ahí van a ser 3 meses que se van a demorar. Entonces, de esa DBO5 no es que me serviría mucho para saber cuánto tiempo demora en llegar el agua en condiciones al océano sin que yo trate, que era el propósito de hacer la medición de la DBO. Debería medir la DBO 30, que sería un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, es una unidad que hemos heredado y que nos sirve mucho para ver la biodegradabilidad de las aguas residuales, ¿no? ¿Cuál es la biodegradabilidad? La hemos dejado para eso prácticamente. Es la capacidad, como dice aquí, que tienen los microorganismos de oxidar la materia orgánica en condiciones aerobias. Sí, se hacen soluciones, se ve la concentración de oxígeno disuelto inicial, en 5 días se ve cuánto se ha disminuido, a veces le pegas en la dilución, a veces no. Si se divide por el factor de dilución y ya está. Hagamos un ejercicio súper rapidito. No entendí la referencia que hacía sobre la DBO 30. Se supone que la DBO límite se alcanza a los 21 días y la curva ya se mantendría constante y podríamos utilizar ese valor. O sea, no entendí la referencia que hacía sobre... Ya. Sí, tienes razón. O sea, cuando tú tienes el tiempo de retención celular máximo, se considera como 21 días. Sí, por el tiempo de retención celular máximo. O sea, uno creería que en 21 días ya la DBO se hace 0, pero no. Sí, sino que se lo considera eso porque el tiempo de retención celular máximo es el de los 21 días. Tú si es que tienes un agua bastante contaminada, digamos que de unos ¿qué te diré? Se hace asintótico más que constante, eso es lo que le dices, ¿no? O sea,
La DBO se degrada así. O sea, sí, o sea, no entiendo la referencia que dices que la DBO se hace cero. Yo tengo más bien o sea, la curva que estás dibujando no la puedo dibujar bien. Claro, pues yo Ajá, lo que voy midiendo más bien es el consumo de oxígeno hasta cuando ya se hace asintótico. Y claro, o sea, exacto. no tendría tampoco llegar a cero o pasar el cero. Claro. Pero se te hace asintótico a los 21 días, no tanto porque deja de existir energía en el agua, sino porque es el tiempo de vida del microorganismo, el tiempo de retención celular en 21 días. Sí. De ahí tú, si es que haces una renovación, puedes tener esta gráfica, se te puede llegar a ceros. Si es una biodegradabilidad, se te puede llegar a cero. O sea, puedes, o si no es cero, asintótico más de 21 días. Aquí si mides el tiempo, te va a salir 21 días aquí, pero no es que se te hace asintótico aquí, sino es que por el tiempo de retención celular deja de consumirse. Pero si es que tú le puedes hacer una regeneración del microorganismo, puedes seguir consumiéndose esto, ¿no? No sé si me entiendes. O sea, por eso decías tú la referencia a los 30 días o sea, es que esa referencia no entendía porque, claro, la mayoría de los textos dice 21 días en la DBO límite. Claro, como DBOU, que de hecho es DBO0. Sí, no, más bien lo que me refiero es, o sea, el parámetro es medido en 5 días por lo que es un parámetro inglés. Sí. Es un parámetro que veían que se demoraba 5 días desde Londres hasta el mar en degradarse el agua. Entonces querían ver si es que el agua llega al mar de forma degradada en 5 días. Sí, pero esa es una realidad inglesa. Nosotros, nuestros ríos no van a demorarse 5 días en degradar el agua. Sí, o sea, no tienes una DBO5, no nos dice mucho respecto a eso, porque nuestras aguas se demoran en llegar al océano muchísimo más tiempo, ¿no? Sí, sobre todo en las cuencas que van hacia el Amazonas, va a ser Bueno, meses. yo tenía entendido que Entonces, era por la relación que se hacía entre DBO límite y DBO5, que más o menos para aguas residuales desde 0,68. Y por ejemplo, ese parámetro sí se lo utiliza para diseño, claro, sí, 0,63 de hecho, ¿no? dependiendo de la bibliografía, ese Ajá, valor. sí. Sí, sí, tienes razón, sí. Para 0,63 a los sólidos suspendidos. Sí, pero ese es distinto, o sea, al ejemplo que le estoy poniendo, sí. No estoy hablando de la parte soluble de la DBO, sí, respecto a los sólidos. Sino estoy diciendo que tú puedes ponerle, biológicamente puedes seguir degradando según si puedes ir renovando el sustrato. Sí, no necesariamente, no va a ser siempre en 21 días. Si puedes renovar el sustrato, va a seguir degradando y va a seguir degradando y va a depender más de la DBO, sí, que del sustrato. Si renuevas del sustrato y si renuevas del agua, si pudieras hacer eso. ¿Sí me entiendes? Sí. Muy bien, acá tenemos la fórmula de aquí. Aquí es la forma que degrada, es una relación, como ven acá, de la derivada de la cantidad. Necesito un marcador mejor. Creo que voy a usar el permanente y luego borro con alcohol. Entonces, sí, yo creo que voy a usar el permanente y me voy a buscar un poco de alcohol y voy a borrar con alcohol. Ya no tengo marcadores. Voy a primero buscar si tengo- tenemos esto, ¿no? La derivada de la concentración respecto al tiempo va a ser igual a degradación, por eso tengo el signo negativo de una constante respecto al tiempo. Una constante por la concentración respecto al tiempo. Sí, eso va a ser una relación de primer orden si es que realizo la integración. ¿Quieren hacer la integración? Y ese vamos a usarle siempre, ¿no? Entonces son derivada de la concentración respecto a la concentración va a ser igual a menos K por T por derivada del tiempo. Sí, y aquí vamos a tener logaritmo natural de la concentración. Sí, va a ser igual a menos K por el tiempo. Entonces, si este le elevamos, va a ser igual a concentración final de la DBO, va a ser igual a concentración inicial de la DBO por E a la menos KT. Lo único que hago es elevar ambos para E. Sí, entonces ya con la integración yo puedo tener
ya una fórmula general para obtener la DBO, ¿sí? En un proceso de degradación en la naturaleza, con una reacción de primer orden, ¿sí? Sin considerar la DBO nitrogenasia. ¿Qué es la DBO nitrogenasia? Sí, la DBO nitrogenasia es, luego se va produciendo una oxidación mayor, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo un crecimiento de la DBO, una disminución más. Sí, una disminución y luego sube un poquito. No sirve para nada, este marcador servía y ahora ya no sirve para nada. Tengo una DBO carbonácea y luego puedo tener por aquí a los 3, 4, 5 días un incremento de la DBO que va a ser, este debería irse así solo la carbonácea y luego voy a tener una nitrogenasia. O sea, el nitrógeno hace que se eleve un poquito más la DBO a partir de unos 2, 3, 4, 5 días, ¿no? Entonces, sin considerar esto, podría usar esta de aquí, sin considerar procesos de nitrificación. Entonces, también me puede servir una relación de primer orden, ¿sí? Una velocidad de reacción de primer orden para encontrar la DBO. Y yo creo que sí vamos a hacer ejercicios de esto para hacer cálculos, sobre todo en fosas sépticas. Tengo algunas preguntas. Ya, dices, Andrea Moya nos dice, ¿en qué productos o procesos tenemos? Ah, ya respondimos. Y Jorge Lelec nos dice, consulta, conociendo que existen fenoles en los lixiviados, ¿con qué se podría desinfectar en vez de cloro? Ya. El fenol mismo por sí es una forma de desinfección. O sea, si es que ya tienes fenol, ya no debes, y es que ya no hay microorganismos. ¿Sí? Ya tienes fenol y ya no hay microorganismos. Así de simple. Entonces es como que tuvieras un veneno. O sea, ¿qué quieres desinfectar si ya tiene al veneno, si ya tiene una biocidad en sí misma, ¿no? Entonces, para sacar fenoles ya es un proceso. Tienes que ver si es que algún floculante te sirve o si no, un proceso de terciario avanzado es para fenoles. Yo quiero hacer una investigación justo para los fenoles nuestros, pero no empiezo el próximo año, se pueda. Bueno, entonces, seguimos. Aquí tenemos varias formas de DBO. Me esperan un segundito nomás. Voy a buscarme un alcohol para ver si uso este y le voy borrando con alcohol. Un minutito nomás. No encontré, pero creo que vamos a empezar a usar más la pizarra que tiene aquí del Zoom. Entonces, con esa me parece que va a ser que le vamos a utilizar mejor. Entonces, les voy a poner la pizarra del Zoom. Más o menos cómo es la ecuación, ¿no? La ecuación de la DBO. Si tenemos, entonces, le voy a poner los ejes. Demoro más, pero sí puede. Aquí vamos a tener el tiempo, porque como vimos, está en función del tiempo. Y aquí le vamos a poner la DBO. Sí. Y aquí vamos a ir viendo cómo se va moviendo la DBO respecto al tiempo. Y pues una relación de primer orden va a tener esta forma de aquí. Sí. A los 5 días vamos a tener la DBO de aquí. A los 5 días. Sí. Si el tiempo es 5 días, la DBO que vamos a tener es la proyección acá. ¿Puedo calcular o medir la DBO a los 2 días? ¿Puedo hacer? Sí, y me va a salir un valor y ahora a los 2 días. Sí, y cada vez va a ir disminuyendo. ¿Sí?
Hagamos una pruebita de esto. Hay una que se llama DBO, ¿sí? Que se llama DBO última, ¿sí? Que también le podríamos llamar DBO 0. O sea, la DBO que empezó acá arriba. Cuando recién empezó a degradarse acá arriba, podríamos medir la DBO 0 o también llamada DBO última. ¿Puedo medir la DBO a los 2 días? Sí, sí puedo medir la DBO a los 2 días. A los 5 días puedo seguir midiendo, ¿no? Y esto cada vez tiene que ir disminuyendo, porque la energía cada vez va bajando por el consumo de los microorganismos, ¿sí? Cada vez la energía va a ir bajando. Eso es lo que me dice la DBO. Me va a ir bajando el consumo, el oxígeno. O sea, se requirió más oxígeno para disminuir la energía. Entonces, Consulta. claro, A ver, la DBO disminuye tomando la medición a los 5 días, aplicando en la planta de tratamiento el remediador o en el laboratorio. en el laboratorio. Sí. ¿Cómo haces la DBO en el laboratorio? Agarras un frasco Winkler y le pones agua destilada. ¿Le pones agua? Sí, imagínate que es del agua, el agua residual. Le pones agua residual. Sí, y le mides aquí el oxígeno disuelto. Le mides el oxígeno disuelto. Sí. Luego esperas un tiempo, los días que tú quieras. Sí. Digamos que le dejas 5 días, como dice la norma que se tiene que hacer. Y le vuelves a medir aquí el oxígeno disuelto y va a disminuir. Oxígeno disuelto. Porque aquí le pusiste agua limpia y estás midiendo el oxígeno disuelto del agua limpia, del agua destilada. Y luego te va a disminuir. Digamos que tienes de oxígeno disuelto. En el primero te vas a tener 6.73. O sea, la saturación a los 15 grados centígrados de oxígeno disuelto. ¿Sí? Y en la segunda vas a tener 1.28. ¿Sí? En el segundo. Sí, de oxígeno disuelto. Pregunta, si hiciste una dilución, digamos que la dilución que hiciste es, pusiste 100 mililitros de agua residual en 300 mililitros de agua destilada, ¿cuánto es la DBO? La DBO 5, de los 5 días. Sí, así se hace. ¿Cuánto sería? Si mides el primer día, 6.73. Y luego a los 5 días mides 1.28. ¿Cuánto sería la DBO? ¿Cuánto sería? La de 5 sería 6.73 menos 1.28 dividido para 300 sería 100 dividido para 300. 100 dividido para 300. ¿Cuánto es? ¿Por qué? Porque la dilución apenas es 1/3 de agua residual, entonces tengo que dividir para 1/3. ¿Sí? 1/3 de agua residual respecto al agua limpia. Entonces, al agua destilada, tengo que dividir para 1/3 la diferencia del oxígeno disuelto que consumió el sustrato con la energía que había en el agua residual. ¿Cuánto sale? $16.35. Muy bien, entonces el ha sido 16,35 de DBO. Sí.
Entonces, así, ¿no? Así. Por lo general le pones un sustrato y le divides para un factor. También se suele hacer así. Pero esta es la gráfica. Según la ecuación que habíamos visto, donde tengo una concentración final que va a ser una concentración inicial por E, todo esto elevado a la menos KT, yo puedo saber cuánto es la DBO última. Sí, hagamos. Entonces, si la concentración a los, ¿cuántos días? A los 5 días va a ser igual a, digamos que en este valor de los 5 días va a ser igual a 16 a 17 miligramos por litro. Y la concentración a los 2 días fue un poco más, fue de 43 miligramos por litro. Pregunta, ¿cuánto fue la concentración al día 0? Que no puedo medir, pero puedo calcular. ¿Cuánto es la concentración al día 0? Hagamos. O sea, acá arriba, ¿cuánto fue la concentración al día 0? Como DBO última, toda la DBO, no al 5 días, que ya bajó un poco, sino al día 0. ¿Cuánto será? Hagamos, usemos esa fórmula. Solo esta fórmula de aquí necesitamos usar. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Tenemos concentración final? Sí. ¿Concentración inicial? Sí. ¿Cuál sería la final? Esta de aquí. ¿Cuál sería la inicial? Esta de aquí. ¿Tenemos T? Sí. ¿Cuántos días van desde 2 hasta 5? 3 días. ¿Qué necesitamos calcular? La constante. Entonces calculen la constante, despejen la constante y calculen la constante de esta fórmula con estos datos en 3 días. Sí, háganle. En el papel no hay problema. Y me dicen cuánto es la constante. Y la constante debería salir positiva. Luego, vamos a ver cuánto es la concentración inicial con cualquiera de estos dos datos. Háganle, por favor, para que nos despertemos ya a las 9:20 de la noche. ¿Cuánto sale? La K. ¿Quién tiene la respuesta? A 30.93. Ya, muy bien, veámosle aquí. Ya 0.31, perfecto. K es 0.31. Ahora, veámosle, úsenle esa K. Sí, y ahora aquí pónganle el tiempo, ya sea usando la concentración de 2 o la concentración de 5, para ver cuánto fue la concentración inicial al tiempo 0. Sí, que se llama DBO última.
Y esto es al tiempo 0 días. Entonces hay que despejar la ecuación. Entonces ahí hay dos formas, ¿no? Esta es la concentración inicial igual a la concentración final, dividido para E a la menos KT. En un caso sería 17 y le ponemos 5 días, porque 17 aquí era a los 5 días. Y me debería dar lo mismo que 43, que está más arriba, pero a los 2 días. Estas dos respuestas me deberían dar igual. Sí. ¿Cuánto da? ¿Cuánto ha sido la DBO al día 0? O sea, toda la energía que había en el día, el rato en que se eliminó. 80. Y en el otro caso, 80 también. Sí, 80 también. Entonces, en ambos casos, 80. Esa se llama DBO última. Como la DBO se mide luego de 5 días, representa la energía que se degradó en 5 días. Pero yo puedo ver cuánto es la energía total haciéndole una proyección matemática, porque no puedo poner los microorganismos y ver cuánto ese rato consumieron. O sea, sería muy difícil, no se puede, mejor dicho. Pero sí puedo hacerle teóricamente ver cuánto fue el punto aquí más alto al rato que topó con el eje de las ordenadas. Y eso es 80. Muy bien. Entonces, de esa forma se calcula la DBO última. Hay otra que se llama DBO teórica. Borro esto. Sí, la DTO. DBO teórica. Sí. Que se le suele a veces poner así, demanda de oxígeno teórica, aunque también conocida como DTO, ¿no? Pero bueno, le vamos a poner así, demanda teórica. Este es cuando yo pongo por lo general en laboratorio, o cuando yo tengo un agua residual y sé qué es lo que tiene. Sí, yo estoy seguro de qué es lo que tiene. Por ejemplo, le voy a poner en 1 litro de agua, le voy a poner 3 gramos de glucosa. Pregunta, calculen cuánto es la DT, la demanda teórica de oxígeno, la DTO. Para esto tengo que usar de forma teórica una fórmula estequiométrica. Entonces yo sé que la fórmula de la C6H12O6. Y a este le sumo oxígeno
Y me va a dar como resultado CO2 más H2O. Igual a la ecuación. Igual en la ecuación. Entonces, sería acá, no me sale, entonces acá es 6, ¿no? 6, aquí 6 y acá 6 también. Muy bien, la ecuación ahí quedaría igualada. Muy bien, ahora sáquenle el peso molecular de la glucosa y el peso molecular del oxígeno. No necesitamos más. ¿Cuánto sale esto? Sería, esto aquí sería 12 por 6 más 12 más 16 por 6. 12 por 6 más 12 más 16 por 6. Esto es 180. Y esto es 32 por 6. 32 por 6. 192. ¿Ya? Entonces, por cada, se me producen 192 gramos de oxígeno, ¿sí? Por cada 180 gramos de glucosa. Calculen la de cubo. La de TO, perdón. Ya tengo la relación estequiométrica, calculen. Sería esto multiplicado por que tengo de glucosa por cada litro. Y esto va a ser igual a 192 dividido para 180 por 3. 3.200 miligramos de oxígeno en cada litro. Bueno, la DTO teórica sería 3.200 miligramos de oxígeno por litro. Y ahí está otra, ¿no? La DTO teórica.
¿Puedo hacer con el ácido láctico de la leche? Sí. ¿Puedo identificar en el agua cuánta leche se regó? ¿Sí? Midiendo la de QO. Sí. Sí se fijan, ¿no? Si es que mido la de QO, ¿puedo saber cuánta azúcar regaron? Sí. O sea, con esta DTO puedo hacer un montón de cosas. Sí, un montón de cosas puedo hacer. Por eso es importante que sepan. Si yo tengo una fábrica, en las aguas residuales uno se entera todo lo que llega, todo lo mal que hicieron en el proceso de producción, uno se entera. Con la DTO puedes saber cuánto de material se gastó y cosas así. A veces es necesario hacer. Sí. Me acuerdo en una empresa, un gerente siempre estaba preocupado de la planta de aguas residuales y ahí diciendo, verás, cuidado, así poniendo miedos a cada rato. Y había sido porque cada vez que hacía un lote mal, botaba las aguas residuales y subía la DQO una barbaridad, ¿no? Y con esa DQO podíamos determinar cuánta materia prima desperdiciaba con esto, solo con esto de aquí. Sí. ¿alguna pregunta? En el caso que Creo tú que ya. en el caso Sí, que tú mencionas del ejemplo de la planta, deberías conocer exactamente, digamos, la composición de la materia orgánica que está llegando a la planta para poder determinar esta DTO teórica que tú dices. claro, sí, era leche. Claro, o sea, Entonces tenemos, pero, por ejemplo, en la leche además hay otros subproductos que se quedan atrapados en las conducciones, como por ejemplo la grasa. claro, bueno, pero todo te llega, ¿no? A la planta de aguas residuales. Le hacíamos en forma de lactosa. Tampoco queremos conocer exactamente así, ¿no? Pero sabes que la leche en la mayoría, el 76 es agua y el 25% es en realidad leche concentrada. Y de eso la mayoría es lactosa. Entonces hacíamos con la Ok, lactosa, que ok. si no me equivoco la fórmula es CH2O. Entonces con esa le hacíamos, ¿no? Y podías detectar. Claro, no vamos a hacer así exactísimo, ¿no? Pero tienes una buena idea de qué fue lo que pasó. Sí. Muy bien. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Tenemos preguntas acerca de esto? No. Seguimos entonces. Les voy a volver a proyectar la presentación. Otros son los detergentes, ¿no? Las sustancias. Los detergentes tienen dos sitios, ¿no? Un sitio que es hidrofóbico y otro que es hidrofílico. ¿Por qué el detergente arranca la grasa? Porque la parte hidrofóbica, sí, se agarra a la grasa. Y luego cuando haces el enjuague, la parte hidrofílica es arrastrada por el agua y es como que arrancara la grasa. Sí. Los detergentes suele decirse que hay unos que son biodegradables y otros que no son biodegradables. Cuando hablamos de estos detergentes, hablamos de jabones, shampoo, todo, ¿no? Entonces, estos detergentes se dice que son biodegradables, pero lo único que tienen es que la parte hidrofílica, sí, hidrofílica, es más pequeñita. Por eso la eficiencia a veces disminuye. Cuando la parte pequeñita, como la parte hidrofílica es más pequeñita, entonces la eficiencia disminuye. Y las personas para lavar mejor suelen usar más material, que a la vez va compensando el uso como que fuera, ¿no? El otro tipo de detergente. Entonces, muchas veces, no sé si ustedes la práctica que tienen diaria se han de haber dado cuenta que los detergentes biodegradables, sí, no aportan mucha disminución de la DBO, es justamente por esa cadena. O sea, son o no biodegradables o muy no biodegradables, pero no es que sean biodegradables en sí. Ese es el problema con los detergentes, ¿no? Cuando tienes detergentes, una de las formas más fáciles de sacarle, como se atrapan a la grasa, es mediante una trampa de grasas. Entonces, cuando tienes una trampa de grasas, ahí casi que salen los detergentes.
Sí, pero cuando no tienes grasas, estos detergentes te hacen un aporte bárbaro a la DQO y casi no te aportan nada a la DBO. Entonces, una fábrica de detergentes, por ejemplo, vas a tener un nivel vas a tener niveles muy altos, sí, muy altos de DQO y baja DBO, y se hacen procesos bastante complicados de ese tema. Entonces, ese es el problema con los detergentes, ¿no? Los tensoactivos. Pero como les digo, cuando hay grasas, se pegan a las grasas y salen en las trampas de grasa. Yo casi siempre saco en trampas de grasa los detergentes por esta propiedad que tienen. Muy bien. Sigamos, dióxido de carbono, que como ustedes saben, proviene de la descomposición aerobia y anaerobia de la materia orgánica. Sí, en la degradación aerobia, el carbono en su mayoría se hace CO2 y aumenta la temperatura. Pero en la degradación anaerobia, más o menos el 50% se hace CO2 y la otra mitad del carbono se hace, metano. Nos preguntan cuál es el protocolo para medir la concentración de tensoactivos. Sí, para medir la concentración de tensoactivos se llama, como vimos, sustancias activas al azul de metileno. Si necesitas hexano, haces un proceso en la utilización de hexano y vas viendo cuánto se separó de la parte hidrofóbica y de la parte hidrofíbica y le pones un reactivo para pintar. Entonces, de esa forma, que se llama sustancias activas al azul de metileno, haces en laboratorio la determinación de detergentes, ¿sí? O de tensoactivos. Es un procedimiento que necesitas ponerte una mascarilla y es bastante tóxico. Entonces, sí tiene su grado de peligrosidad hacer determinación de detergentes en laboratorio, ¿no? A mí no me gusta hacer detergentes, sales mareado de ahí, luego de hacer los detergentes. Por más que uses la máscara así completa para hexano, ¿no? Como hacer pesticidas también usas hexano, además de una sustancia controlada. Pero el análisis que haces es sustancias activas al azul de metileno. Ya, nos preguntan cuando se forman espumas en las aguas residuales, ¿cómo se deben retirar? Ya, se forman las espumas en las aguas residuales en los tanques de aireación. Sí. Entonces, en los tanques de aireación, cuando se te forman espumas, puede ser por dos cosas. La una es el foaming, ¿sí? Cuando se quedan sin materia orgánica, sin sustrato orgánico, los microorganismos empiezan a producir microorganismos filamentosos que empiezan a producir burbujas. Ese fenómeno se llama foaming. Es parecido al bulking, pero es básicamente porque se quedan sin alimento inmediato los microorganismos. Entonces, no hay que confundir con los detergentes. Y ahora, si en el tanque de aireación se te están haciendo espumas por detergentes, significa que antes no está haciendo bien el proceso primario de separación de grasas y de detergentes. Entonces, en ese caso sería bueno hacer un proceso bien hechito de trampa de grasas y vas retirando las grasas y con eso vas retirando los detergentes para que no te aumenten la DQO y te disminuyan la tensión superficial en el agua en el tanque de aireación. Sí. Entonces, aunque uno no crea, el proceso más importante de descontaminación del agua es el primario, porque si no haces bien un primario, el secundario no sirve. Entonces, en este caso es lo mismo. Si se te hace espuma por detergentes en el tanque de aireación, significa que no estás quitando bien los detergentes antes, en las grasas. Si es que tienes una planta de detergentes, sí, o sea, si es que tienes una fábrica de detergentes y te están cayendo detergentes, no vas a poder hacer una planta de aireación de los activados, porque el detergente no tiene alta biodegradabilidad en forma de DBO5. Entonces, al tener una baja biodegradabilidad, no tiene sentido que hagas un proceso biológico. Si en ese caso se hacen procesos terciarios avanzados. Sí, entonces, no sé si ahí técnicamente creo que está ahí respondida la pregunta, ¿no? Sigamos. Bueno, ya vimos el del CO2. Los fenoles, ¿no? Son compuestos aromáticos también, como vimos en las mineras y también en las industrias del petróleo. Sí, los fenoles, que nunca, como vimos, hay que clorarlos. Tienen una toxicidad alta y si es que se los clora, también aumenta la toxicidad. Muy bien, ¿cuáles son los nutrientes principales que se necesitan? Los nutrientes. ¿Sí?
¿Cuáles son los principales nutrientes, macronutrientes que necesitamos tener en el agua? ¿Quién de ustedes se acuerda? Los principales nutrientes del agua. Necesita una forma de materia orgánica que tenga carbono, nitrógeno, fósforo. ¿Ya? Y nos falta un hito. El potasio. Sí, y hierro también sí, pero un poquito menos. El que más necesitamos nosotros es carbono, nitrógeno, fósforo, potasio. Sí, esos cuatro, CNPK. Carbono, nitrógeno, fósforo y potasio. Hierro también, sodio también y azufre también. Sí, esos también. Pero los que más se necesita son los que les acabé de decir. Pero nosotros como nutriente limitante, aquí en el Ecuador casi siempre tenemos fósforo. Si es que tú revisas algunos de los libros de aguas residuales de europeos, por ejemplo, te ponen como nutriente limitante el potasio. Pero nosotros consumimos en nuestra dieta bastante potasio, sí, que tiene el guineo, el verde, le comemos cuando está verde, cuando está maduro, casi a punto de pudrirse. O sea, cuando nuestra dieta es llena de fósforo, de potasio, ¿no? O sea, si es que te pones a ver en forma de tigrillo, bolón, empanadas, tortillas, chifles. O sea, tienes la bolísima de formas de potasio, ¿no? Entonces, nosotros casi en el potasio, en el agua residual, no nos preocupamos, hay en exceso. Sí. Entonces, se nos hace nuestro reactivo, nuestro nutriente limitante, se nos hace el fósforo, ¿no? Entonces, como el nitrógeno es esencial para el crecimiento de los microorganismos, sí, y produce también crecimiento de plantas, pero se nos hace un factor limitante. Les voy a poner la pizarra un momentito para ver cuáles son las relaciones que necesitamos tener de carbono, nitrógeno, fósforo. Sí, entonces necesitamos tener en carbono la siguiente relación que ustedes se la deben saber. Si no tienen, tienen que ponerla en el agua. DBO5 respecto a nitrógeno total, respecto a fósforo total, tiene que ser 100 de DBO5 y por cada 100 de DBO5 tienes que tener 5 de nitrógeno y 1 de fósforo. Sí. Entonces, de este por lo general sí sueles tener, porque el agua residual tiene un montón de proteínas, pero este no. Entonces, de este es el que le sueles poner, ¿no? Entonces, por cada 100 miligramos por litros de DBO necesitas tener 1 gramo de fósforo. ¿Sí? 1 miligramo, perdón, de fósforo. 100 miligramos, 5 miligramos, 1 miligramo. Sí, o 100 gramos, 5 gramos, 1 gramo, para que funcione bien un sistema de tratamiento biológico. Entonces, así es nuestro factor limitante. Si es que tienes exceso de fósforo, que es otro problema, se le saca mediante una floculación. ¿Sí? Entonces, el fósforo puede salir mediante una floculación. Tienes que agarrarle el punto isoeléctrico nomás y agarrar un floculante que le pueda sacar. Muy bien, sigamos. Aceites y grasas, ¿no? Ya habíamos visto los aceites y grasas y la forma de medir son las sustancias solubles en hexano, ¿sí? Pero aquí, en cambio, todo lo que es en hexano sin que haya un componente hidrofílico, sino todo hidrofóbico. Esa es la diferencia con los detergentes. Entonces, esas son las aceites y grasas, que es otra forma de moléculas orgánicas, si los lípidos, grasas, aceites, que igual se dividen en varias formas. Puede haber emulsionados y no emulsionados. Los no emulsionados se separan en trampas de grasa. Los emulsionados les tienes que separar en sistemas de DAF, ¿no? De Dissolved Air Flotation o flotación de aire disuelto. Sí, entonces tienes que tener ese cuidado. Y ya para hacer DAFs o FATs ya necesitas poner químicos, agarrarle el punto isoeléctrico, ¿sí? Agarrarle el PZ, el potencial Z en milivoltios. O sea, ya se hace un lío, ¿no? Cuando tienes grasas emulsificadas ya se arma un trabajo un poco mayor. En cambio, cuando tienes no emulsificadas, haces una separación en una trampa de grasa simple y ya está. Por lo general son no emulsificadas. Para que se produzca la emulsificación necesita que la grasa se pegue con el agua en una mezcla constante y una temperatura elevada.
Entonces, por ejemplo, cuando agarran los aceites de los carros, abren la tapa y sale el aceite hirviendo y le ponen inmediatamente en el agua residual, se va a emulsificar. Y la grasa, por más negro que sea el aceite del motor, se hace blanca, sí, en el agua cuando se hace la emulsión. Entonces, esos son casos súper raros, ¿no? Cuando se te hacen emulsiones en fábricas alimenticias, es raro, ¿no? Es realmente raro. Pero puede pasar. Y ahí la única forma en que tienes de sacar las grasas son mediante los sistemas DAF. Sí, causa problemas de resistencia y problemas de mantenimiento, sí, pero sobre todo, si es que tú no haces una separación de aceites y grasas, te va a salir en el muestreo aceites y grasas elevada y vas a tener problemas. O la otra es, si es que se entra a los aceites y las grasas, como ustedes saben, es una forma de almacenar energía. Y ese almacenamiento de energía va a hacer que aumente la DQO y la DBO en las salidas de las plantas de tratamiento biológicas. Les vas a hacer trabajar más. Entonces, por ejemplo, en plantas de lácteos, muy necesario poner un DAF, aunque sean costosos, ¿no? O un sistema FAD, aunque son bastante costosos. Cuestan de $100,000 para arriba, ¿no? Pero creo que por ahí sí les debemos de ver en un video uno de estos DAF, luego cuando nos toque ver. Eso respecto a los aceites y las grasas. Cuando ya llegan a los ambientes de la parte natural tienes otro problema. En el tanque de aireación se te va la grasa hacia la parte de arriba y en la parte de arriba se te forma, no te deja pasar los gases. ¿Sí? No tienes una salida de gases del aire buena del agua hacia el aire. ¿Sí? Entonces, es como que se te forma una capa que impide la transmisión de gases de un lado al otro. Esto también se da en las fosas sépticas y en las lagunas de oxidación. ¿Sí? Se impide que haya una oxigenación del agua y por lo tanto la degradación se va a empezar a hacer en el agua anaerobia, porque no tiene un buen contacto con el agua. Ese es el problema, ¿no? Y en cuerpos de agua natural, el problema es mucho peor, porque va matando toda la vida que está ahí, porque no hay intercambio de gases. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con aceites y grasas? Esto es lo así súper básico, ¿no? Pero bueno, es necesario que sepan cuáles son las dos diferencias. La otra diferencia, no sé si les dije, bueno, creo que les dije, las minerales y las orgánicas, ¿no? Las que proceden del petróleo o inorgánicas, esas se creía antes que no son biodegradables, pero ahora se ponen ciertos, me parece que es PRP, unos microorganismos se les pone, y ya se vuelve biodegradable. Incluso hay reactores de lecho suspendido con unas como bolitas, sí, que le ponen fósforo y estos lechos suspendidos en las plantas de lodos activados para que se coman los aceites y las minerales, ¿no? En plantas de tratamiento de aguas residuales procedentes de las industrias petroleras. Muy bien. Sigamos. Orgánica ya vimos, ¿no? Entonces, la materia orgánica ya vimos bastante. Tenemos las 4 formas, 3 principales: carbohidratos, 35%, 30%, lípidos, 15%. Los sólidos suspendidos en un agua residual pueden contener un 75% de materia orgánica. Depende qué industria sea. Si es una industria alimenticia, sí. Los sólidos disueltos pueden tener de materia orgánica un 40%. Por lo general, en sólidos suspendidos, que ya vimos que se tiene más que en sólidos disueltos, materia orgánica. Sí. El tipo. Ahora, si tienes materia orgánica, es fácil ver con una DQO y DBO. Todo el carbón orgánico va a presentar DQO y DBO y COT. Bueno, el que no es biodegradable va a presentar, por ejemplo, si le mides la DBO de un pesticida, te va a salir 0, pero la DQO no, ni la COT tampoco te va a salir 0. Entonces, eso es para identificar la presencia y ausencia. Pero para determinar el tipo de materia orgánica usas cromatografía, por lo general HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Entonces, usa una máquina de HPLC para identificar. Sí, y si es que no puedes determinar aquí, le determinas acá, que también mide inorgánicos, que es la espectrofotometría de masas, ¿no? Aquí también te mide compuestos inorgánicos, metales y un montón de cosas más. Sí, entonces necesitas estos equipos para identificar el tipo de materia orgánica. Muy bien. ¿Alguna pregunta de materia orgánica? Pero al final esta es la que queremos quitar del agua, ¿no? Esta es la que va a aportar DBO y DQO.
Bueno, metales pesados. Entonces, se suelen considerar como tóxicos los metales pesados para los sistemas de tratamiento biológicos. Los metales pesados que yo he visto acá que tenemos más son el cromo 3 y el cromo 6 de las industrias de las curtiembres. Entonces, a veces he visto que para las plantas de tratamiento de curtiembres hacen un proceso de aireación. A veces se cree que los lodos activados van a quitar el metal y lo que hacen es empeorar. Como ustedes saben, el cromo 3 es tóxico y el cromo 6 es cancerígeno. Cuando tú oxidas de cromo 3 por un proceso de aireación a cromo 6, el color del cromo cambia. Sí, el color del cromo es un verde, sí, como el que tenemos nosotros aquí en el Zoom, donde dice nueva función y ese que dice nueva función, un verde medio así, ¿no? Medio clarito. En cambio, el cromo 6 tiene un color violeta. Entonces, cuando se hacen los lodos activados para procesos de, de tratamiento de curtiembres, que es una barbaridad, sí, que lo que sí te quita un poco las grasas y los aceites de la carnaza que sale del cuero, pero en cambio lo que estás haciendo es aumentarle la toxicidad de tóxico a cancerígeno al cromo. Lo bueno, la buena noticia es que el cromo, si haces un primer proceso biológico, primer proceso químico para la separación, y si se separa, y luego haces el proceso biológico. Sí, tenemos cuál es el protocolo para medir, para tratar mercurio, aluminio, ya. El aluminio tiene una propiedad, ¿sí? Le vamos a, porque es más fácil, no le vamos a responder primero, que se pega a todo, ¿sí? Entonces, me dice que el aluminio es muy promiscuo, se junta con todo, dice el libro de Metcalfe. El hierro y el aluminio tienen esa propiedad. Entonces, esa propiedad le hace algo bueno porque cuando tú tienes, por ejemplo, puedes hacer una precipitación con cal. Se te junta la cal, cae y le separas al aluminio. Entonces, no es difícil hacer una separación del aluminio. Puedes ponerle otro elemento al cual se puede pegar y caer. No hay problema. El mercurio tienes una ventaja, que es altamente volátil. Sí. El mercurio te da, el problema del mercurio es que te da una enfermedad que se llama el mal del sombrerero, que era el mal de los sombrereros que hacían el curtiembre, no es curtiembre, otro nombre tiene, que a la tela le hacían un proceso para hacerle sombrero, que se haga duro. Horma creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Entonces, ese proceso requería mercurio y producía una especie de locura. Una vez fui a una planta de lixiviados donde salía bastante mercurio al tanque de homogenización y esa locura medio extraña la tenía uno de los operadores. Sí, pero es una locura súper extraña. El sombrerero loco es de Alicia en el País de las Maravillas, es una buena característica, es una locura súper extraña, que están todo el tiempo felices, hacen chistes, se mueven como locos, o sea, es una locura medio, medio interesante, ¿no? Entonces este operador tenía eso, se movía, corría, saltaba, jugaba, en vez de meterse así literal, le dicen que se meta a la oficina y se metía por la ventana y no se metía por la puerta, o sea, era una locura así súper extraña, ¿no? Y luego habíamos visto que el lixiviado tenía bastante mercurio que se evaporaba en una de las piscinas y le habían cambiado de trabajo, ¿no? A este señor. Me acuerdo el apellido, pero no quiero decir porque... pero es interesante, ¿no? Lo del mercurio. Entonces le puedes hacer una separación teniendo muchísimo cuidado con los operadores de que no se acerquen a ese tanque mediante aireación. Entonces le haces una aireación y en vez de tener esa propiedad de volatilizarse, sale. Sí. Antes de que tope la materia orgánica, que se puede hacer metilmercurio. Y eso ya es un poco más difícil de hacer en los tratamientos. Sí, pero puedes hacerle mediante, cuando tienes mercurio en el agua, le haces una aireación y se va, sí, se evapora. ¿No sería evapora o sí? Se hace gas, mercurio gaseoso. Muy bien. ¿Qué otro metal pesado? El plomo también tiene esa característica, es pesado y puedes hacerle una precipitación. A veces se le cree que el arsénico es un metal pesado y no, el arsénico es un no metal, pero es un tóxico. Sí. ¿Cuál más se suele tener? De ahí los otros, cuando se me han presentado los casos de tener, por ejemplo, cobalto,
níquel, cadmio, es mediante rizofiltración. ¿Sí? La rizofiltración es excelente para sacar cualquiera de esos que les dije. Sí, rizofiltración, que es distinto a una fitorremediación. ¿Sí? Entonces, la fitorremediación es como que el contaminante se va a toda la planta, pero hay ciertas plantas que solo se va a la raíz, ¿sí? En un cultivo hidropónico. Entonces, eso es lo mejor, hacer una rizofiltración, ¿sí? Una rizofiltración es lo mejor acá. Luego mandas a las raíces de la planta, o sea, la planta no tiene el metal pesado, cuando haces un proceso, una bromatología, ves que no tiene nada. Sí, solo se queda el metal en las raíces, pero tienes que investigar qué plantas son. Cianuro lo mismo, ¿no? El cianuro igual, se evapora rapidísimo, igualito que el mercurio. El cianuro se evapora rapidísimo. Entonces el cianuro, si tienes es muy, muy, muy tóxico, ¿no? Yo veía que tenían los venenos de cianuro, sí, se usaban unos granitos súper pequeñitos. Si le dejas de la intemperie, eso se hace gas en un día, un granito, ¿no? Pero como las concentraciones son mucho menores en el agua, en los procesos de las mineras, sí, eso se evapora súper rápido. Y además tienen órdenes de reacción, sí, el cianuro tiene órdenes de reacción de velocidades cero. Sí, tienen ¿cómo se llama esto? Ya que está muy de noche, se me van las palabras. Una velocidad de reacción de orden cero. Eso, así sería. Velocidades de reacción de orden cero tienen el mercurio y tiene el cianuro. Entonces, la degradación no es una forma de degradación como le vimos en la DBO, una forma de curva, sino es una línea recta. Sí, eso significa. Entonces, se puede hacer mucho más fácil la descontaminación mediante piscinas de relaves, calculándole el tiempo en que se va. ¿Qué más nos dicen? El arsénico, ¿cómo se puede tratar? El arsénico es más complicado. Sí, el arsénico, por lo general, de tratarse, no. Cuando hay una fuente de agua potable con arsénico, lo que se suele hacer es bajarle el pH. Más o menos se le baja a 2 y se precipita. Sí. Entonces, por lo general, lo que se suele hacer es eso, ¿no? Se le baja un pH 2 y no se le ve, pero se sabe que todo se fue hacia la parte del fondo de un sedimentador. Muy bien, el cianato. He escuchado que el arsénico lo asocian con hierro en las precipitaciones del hierro. La verdad no sé, solo con pH es lo que alguna vez intentamos hacer para dar un agua en una comunidad en que ya no había otra forma más. Entonces, la bajada del pH, la separación de la parte del fondo con el pH bajo para reducir la movilidad y luego subir. Ya, el cianato ya tiene esas propiedades inorgánicas bastante fuertes, ¿no? Es como un compuesto más de amonio, sí. Tiene más características de amonio, pero tiene una característica que posee cargas negativas. Entonces, cuando le bajas el pH, sí, ya pierde esa característica como de cianato, ¿no? Más o menos por ahí va. No me ha tocado, no me ha pasado, pero he sabido que va por ahí, sí. La descontaminación de cianato. Y si le aplicamos un proceso de absorción, sí, el proceso de absorción sí sirve, pero cuando tienes concentraciones muy bajitas y cuando tienes un proceso bien hechito antes. O sea, el proceso de absorción, que por lo general se hace con carbón activado, si es que tú no le dejas el agua transparente, sí, así totalmente transparente, y solo te queda el contaminante, como por ejemplo los que estamos conversando, se te va, como no es selectivo el carbón activado, te va a coger todo lo que pueda, casi que menos del que tienes, y se satura muy rápido los filtros de carbón activado, ¿no? Entonces, no es que sea la panacea los sistemas de absorción, solo si es que tienes agua recontra limpia puedes poner sistemas de absorción. Menos con las aluminas, ¿no? Porque ya es otro proceso.
no es un proceso de absorción. Sí, las alúminas es otro proceso y es otra cosa. No es absorción, sí. Bueno, como ya son las 10, acabamos la clase de hoy, aunque no acabamos del tema. Ese tema es bastante largo, ¿no? Entonces, por lo menos creo que llegamos a la mitad. Mañana seguimos la otra mitad de los compuestos químicos y luego ya empezamos a diseñar, en los sistemas de descontaminación. ¿Está Rodrigo por ahí? Sí, estimados participantes, no se olviden también de revisar los videos que están en el aula, ahí está complementado más de cada una de las temáticas que se están manejando. Jairón. Eso nomás, compañeros. Con todos así mismo el día de mañana a las 20 horas con 5 minutos empezamos. Los deberes, como les manifesté al principio, serán revisados en esta noche y el día de mañana. Al mismo correo les llega la respuesta. Pues sería todo por hoy, compañeros. Una buena noche, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Pasen bien. Hasta mañana. Buenas noches a todos.